Fins ara no havíem parlat d'una cosa molt important i molt rellevant dintre del món del fetge, que és l'hepatocarcinoma, el càncer de fetge. Què ens espera? Cap on anem i quines són el futur? Per això hem convidat el doctor Alejandro Forné, que és de la unitat d'oncologia hepàtica de l'Hospital Clínic de Barcelona, licenciat en Medicina per la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Por allí también hay gente de Alicante. Especialista sènior en la unitat d'oncologia del Servei de Patologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, investigador acreditat per l'IDIVAPS i per el CIBERET i profesor asociado al Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona, coeditor en chef de la revista Liver International y vicesecretario de la Asociación Española del Estudio del Hígado. Desarrolla su línea de investigación en oncología hepática. Macho, sí que haces cosas, ¿eh? Sí. En especial interés en el diagnóstico no invasivo, trasplante hepático y colangiocarcinoma. Todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias por la excelente introducción. A mí no me gusta tanto los títulos nobiliarios, pero bueno, no me gustaría poner... No, César lo que es del César. Si lo tienes, lúcelo, macho, que tu trabajo te ha costado. Que me ponen muchos títulos nobiliarios. Adelante. Bueno, yo creo que, en primer lugar, agradeceros como asociación la invitación a estar con vosotros, pues, en nuestro 30 aniversario, si no me equivoco, con la invitación, y para mí es un enorme placer estar con todos vosotros. Y claro, los que no un poco sepáis de qué va el hígado, dirán, oiga, es una asociación de trasplante, es una asociación de enfermedad hepática, y el cáncer de hígado, sí, es hígado, pero ¿por qué un hepatólogo habla de cáncer de hígado? Y bueno, voy a tratar en los 30 minutos siguientes, pues un poco explicaros el por qué hablo de este tema y por qué está muy relacionado con la enfermedad del hígado, ¿no? Entonces, lo primero que siempre me gusta poner es, mira, ¿cáncer de hígado es frecuente o no? Porque claro, cuando vemos la televisión, siempre vemos cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon, que son más frecuentes, pero además son cánceres, como digo yo, son cánceres bonitos, ¿no? Ningún cáncer es bonito, pero son cánceres que tienen mucha publicidad, sobre todo el cáncer de mama, que tiene una capacidad de atraer fondos y atraer atención mediática. En cambio, el cáncer de hígado tiene poco atractivo, se piensa que es un tumor marginal, pero cuando uno ve los números, ni mucho menos es un tumor marginal. Fíjense ustedes, el sexto cáncer más frecuente a nivel mundial, y lo que voy a mostrar es lo más doloroso, es que cuando uno ve la tabla de mortalidad, subimos al tercero, el ranking al tercero. ¿Por qué? Básicamente porque, por desgracia, es un cáncer que es muy frecuente y que, por desgracia, pocos pacientes conseguimos curarlos. Y por tanto, pacientes que tenemos cáncer de hígado, solo unos pocos son diagnosticados de estudios iniciales y curados. Y aquí es un poquito más importante. ¿Por qué estoy aquí en una asociación de hepatología hablando de cáncer de hígado? Porque el cáncer de hígado tiene una peculiaridad, y es que es un cáncer que aparece en estos casos sobre un enfermo. Es decir, es un cáncer que puede aparecer en un paciente con hígado sano, por poder puede, pero es un cáncer que se asocia enormemente a una enfermedad hepática crónica. Y de hecho, hoy en día el cáncer de hígado es una de las principales causas de muerte en pacientes con hepatopatía crónica y una de las principales causas de trasplante hepático, y aquí tenemos a las compañeras de Belviche que lo pueden corroborar, y que por tanto, claramente, hablar de cáncer de hígado también tiene que estar al lado la palabra hepatopatía crónica. Entonces, si les digo que un paciente con hepatopatía crónica tiene riesgo de hacer un cáncer de hígado, la respuesta fácil o el conductual fácil es, oiga, si yo quiero disminuir el riesgo de cáncer de hígado, y si disminuye el cáncer de hígado habrá menos muertes por cáncer de hígado, pues lo más fácil y lo más óptimo es disminuir, prevenir el factor de riesgo de cáncer de hígado, que es básicamente el desarrollo de una hepatopatía crónica. Con lo cual, fíjense ustedes... Sí. Por la cámara, ¿no? Sí, perdona. Perfecto, perdón. Entonces, la realidad es que la forma más óptima de evitar muertes por cáncer de hígado es algo tan simple como evitar que se desarrollen. Y para que evitar que se desarrollen, lo que tenemos que hacer es prevención de la hepatopatía crónica. Y eso ya saben ustedes muy bien, cómo prevenirla. Fíjense, una cosa tan simple como la vacunación universal de la hepatitis B fue una intervención tremendamente sencilla, y que en países asiáticos, que son países con mucha prevalencia de hepatitis B, simplemente vacunando a los niños pequeños de nacimiento, consiguieron disminuir la mortalidad del cáncer de hígado casi 2 o 3 veces, porque previnieron la infección crónica por el virus B.
También, y esto creo que se ha hablado muchas veces en esta sesión, hoy en día la principal causa de hepatopatía crónica es tanto el alcohol como la obesidad, y algo tan simple como tener una vida saludable y prevenir el consumo de alcohol de forma abusiva, podríamos disminuir el riesgo de desarrollar un cáncer de hígado. Claro, a veces el paciente ya tiene una hepatopatía crónica y ya muchos de ustedes han tenido una hepatitis vírica que nadie le diagnosticó, que no se enteraron y que en un momento dado un médico les dijo que tenía una hepatitis vírica. Pues fíjense ustedes, incluso ya teniendo el hígado enfermo, si hacemos tratamiento del factor etiológico, y aquí pongo un ejemplo del tratamiento de la hepatitis B, que es una pastilla sencilla, o incluso más allá, la gran revolución de la patología moderna, que es la eliminación, santo Dios, de la hepatitis C, este tratamiento eficaz del agente etiológico, quizás la hepatopatía no la vamos a curar si ha llegado muy tarde, pero sabemos que disminuimos los riesgos de muerte y el riesgo de desarrollar un cáncer de hígado. Pero claro, a veces lamentablemente ya tenemos la cirrosis hepática, ya tenemos la enfermedad hepática cronificada, que incluso aunque eliminemos factores de riesgo, ya tenemos el hígado enfermo, y la única forma de hacer un diagnóstico precoz es mediante lo que se dice técnicas de cribado. Entonces, ustedes, que les han visto los hepatólogos, seguro que hacemos ecografías seriadas en la consulta, que muchas veces los médicos no explicamos el por qué hacemos ecografías. Y las hacemos fundamentalmente porque la única forma de detectar los tumores en estadios muy iniciales, que es cuando podemos curar a los pacientes, es hacer técnicas de cribado. Es un tumor silente. El hígado es un órgano silente. No tiene terminaciones nerviosas, y uno puede tener un cáncer extendido en el hígado y hasta que no está muy extendido en la sintomatología. Pues entonces tendríamos que aplicar técnicas para tratar de diagnosticarlo de forma muy precoz. Y esto se hace mediante cribado con ecografías semestrales, con lo cual cualquier paciente con un diagnóstico de cirrosis, si está bien llevado, se tendría que hacer una ecografía semestral. ¿Qué pasa en la realidad? La realidad es que aunque todas las científicas dicen que hay que hacer una ecografía semestral, la realidad es que se hacen muy pocas ecografías. En primer lugar, porque hay muchos pacientes con una hepatopatía crónica silente que no saben que tienen enfermedad hepática, hay que ir a buscarla. Por lo cual hay una enorme población en España y en todos los países que tienen una hepatopatía crónica en riesgo de cáncer, pero no hacen cribado, no porque su médico no se lo ofrece, sino porque no sabe que es un paciente con una hepatopatía crónica. Segundo, que hay pacientes que tienen un diagnóstico de hepatopatía, pero su médico no está familiarizado o no sabe manejar la enfermedad hepática. Y tercero, este test se hace con ecografía. La ecografía abdominal es una técnica muy disponible, pero una ecografía en un hígado de hepatopatía crónica es una ecografía muy difícil técnicamente. Es buscar nódulos sobre un hígado que ya es nodular y por tanto el técnica de cribado, insisto, no está maravilloso en España porque se aplica poco y en muchas cosas se aplica mal, pero mire usted, se aplica mal en España y se aplica igual de mal o peor en otros países como Estados Unidos, con lo cual no es que España estemos mal, pero podría decir que en España estamos muy bien comparado con el resto de países. Pero la otra peculiaridad es, perfecto, yo tengo un paciente que tiene una enfermedad hepática, tengo un paciente que el doctor que hace la ecografía me dice: Alejandro, tu paciente tiene un nódulo en el hígado. Entonces, el siguiente paso es, Alejandro, que soy yo, tiene que ponerse las pilas, porque cualquier nódulo de nueva aparición en un hígado con hepatopatía nos tiene que encender la alarma de que puede ser algo maligno. Y entonces nosotros en medicina trabajamos con la presunción de culpabilidad. Dicen los jueces que ¿no? Ahí es inocente, hasta lo contrario, yo soy el poli malo. Usted es culpable y usted me tiene que demostrar que este nódulo es inocente. Entonces, cualquier paciente que tiene un nódulo en el hígado, la obligación es ampliar el estudio por la alta sospecha de malignidad. ¿Qué hacemos? En pacientes con cirrosis hepática, hacemos una prueba de imagen dinámica, que es simplemente una prueba de imagen, un TAC o una RESO, al cual el técnico le pone un contraste. Y lo que vemos es cómo se comporta esa lesión con el contraste. ¿Por qué utilizamos esta prueba? Básicamente por dos cosas. En primer lugar, porque bien, los médicos somos jugadores de croupier, somos jugadores de póker. Y yo sé que un nódulo hepático en un paciente con hepatopatía, la probabilidad de que sea maligno es muy alta, más del 50%. Por lo cual yo de entrada tengo mis cartas marcadas. Yo sé que ese nódulo de entrada tiene mucha posibilidad de que sea maligno. Y segundo, porque hay un patrón vascular muy típico de esos nódulos,
y aquí les muestro las figuras que no os voy a explicar, es muy técnico, pero básicamente el hígado llega a sangre por la arteria y por la vena. En cambio, los tumores de hígado, los cánceres de hígado, solo les llega por la arteria. Para que ponga un contraste, y la fase arterial, que es cuando está el contraste en la arteria, lo que se ve, fíjense ustedes, el lóbulo muy blanco, muy intenso, porque tiene mucho contraste. En cambio, cuando el contraste se va a la arteria, como al tumor no tiene nada de vascularización de la vena porta, se queda negro, fíjense la imagen negro, en cambio el hígado se le llega contraste. Pues esta imagen radiológica nos permite a los hepatólogos poder hacer el diagnóstico concluyente, sin ningún tipo de duda, de que el paciente tiene un cáncer de hígado. Y eso es algo muy peculiar comparado con otros cánceres. Y luego, como os he dicho, claro, cuando hablamos de cáncer hepático, ¿por qué los hepatólogos estamos muy involucrados en el manejo del cáncer de hígado? Porque son dos enfermedades. El paciente con cáncer de hígado tiene además una hepatopatía crónica. Y por tanto, tanto el hígado cirrótico como el cáncer juegan conjuntamente y tenemos que, los hepatólogos, juzgar cómo de mal está el hígado, es decir, cuál es la reserva funcional que tiene el hígado, con también cómo de extendido está el tumor. Entonces uno puede tener un hígado muy pequeñito, un tumor muy pequeñito, muy inicial, muy bien a tiempo, pero si el hígado está muy mal, la única opción que tendríamos sería un trasplante hepático. Y viceversa, tener un tumor, un hígado que está muy bien, muy compensado, y un tumor grande, pero que se ha localizado, y este paciente, aunque tenga un tumor peor o más avanzado, posiblemente este paciente se lo envió a la Laura, que no está aquí ahora mismo, ¿vale? y lo podría operar, incluso lo podría curar. Y por tanto tenemos que juntar las dos enfermedades a la hora de tomar las decisiones, ¿vale? Y esta es la figura que se utiliza en Barcelona, ¿vale? No voy a entrar en detalles, porque evidentemente esto ya excede lo que un paciente tendría que conocer, pero no lo que os he dicho a ustedes, es decir, hay que integrar cómo de malido está el hígado y cómo está extendido el tumor, integramos la información de ambos, ¿no?, compartimentos, y voilà, sale esta figura que es muy compleja. A mí es fácil de mi día a día, para explicarlo para alguien que no sea médico quizás sea un poco difícil, pero básicamente lo que nos está diciendo es que hay diferentes estadios de la enfermedad y que cuanto más alto es el estadio, peor pronóstico tiene el paciente, ¿vale? Y para hacerlo muy simple, cuando el tumor es pequeñito, muy localizado, como máximo 2-3 focos, y un hígado que esté más o menos bien, es un estadio inicial, y aquí los médicos podemos aplicar tratamientos con intención curativa, no siempre curamos, pero la intención es curarlo, y el paciente puede vivir muchos años, y algunos de ellos se curan. Cuando el tumor solo está en el hígado, pero ya afecta una gran parte del hígado, estamos en un estadio que se llama intermedio, es decir, sí es un tumor que solo está en el hígado, pero ya no hay un foco, ya hay muchos focos, ¿vale? Y aquí ya el tratamiento, ya lo comentaremos más adelante, y luego finalmente tenemos el estadio avanzado, que es cuando el paciente o tiene mucho tumor con síntomas, o tiene metástasis, que es cuando el tumor está fuera del hígado, que aquí hablamos de un tumor avanzado, que aquí las cosas pues pintan un poco mal, pero ya ven ustedes, den un par de positivas guardas para ustedes, como las cosas han cambiado muchísimo en los últimos 10 años, ¿vale? Y aquí luego les explico los tratamientos. Entonces, como os he dicho, lo ideal es el tratamiento en el estadio inicial. Es aquí cuando nosotros, como clínicos, podemos hacer tratamientos que les podemos ofrecer curación. No siempre lo hacemos, no siempre lo conseguimos, pero la intención que tenemos cuando hacemos tratamientos es curar la enfermedad, ¿vale? Y aquí es muy sencillo. Ven ustedes que hay 3 tratamientos: cirugía, trasplante y quemar el nódulo, ¿vale? Para hacerlo muy simple, en esos casos son pacientes en los cuales los comentamos en comité, son pacientes que, insisto, la idea es hacer un tratamiento con intención curativa, y la decisión de un tratamiento o de otro depende de aspectos técnicos del tumor y de grado de afectación hepática, ¿vale? El tratamiento ideal con diferencia es la cirugía. Es decir, para mí el paciente ideal es el paciente que yo puedo operar, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, si lo puedo operar es porque el hígado está bien. Porque si el hígado no está bien, no se puede operar. Con lo cual, ya si un paciente lo puedo operar, es que el paciente tiene un hígado lo suficientemente conservado para que un señor cirujano le abra, le corte un trozo de hígado, le quite el tumor y que el hígado aguante bien. Con lo cual, ese sería el tratamiento ideal. Ese tratamiento, la pega es que hay pacientes que ese hígado no está tan bien para operarlo,
y que el tumor tiene que ser único para que se pueda operar y podamos conseguir un tratamiento correcto. Cuando hay más de un foco, ¿se puede operar? Sí, pero ya no va tan bien. Cuando el hígado está un poco enfermo, un poco justito, ¿se puede operar? Sí, pero tienes mucho riesgo de que el paciente vaya mal el posoperatorio. Por tanto, cuando el paciente tiene un hígado tocadito o tiene más de un foco, he dicho que se puede operar, sí, pero no va tan bien porque hay mucho riesgo de que vayan mal las cosas, pues voilà, ¿cuál es la mejor opción? Pues si tengo un tumor que no voy a poder controlar con cuchillos y tengo un hígado flojito que, bueno, que está bien, pero no está tampoco tan bien, pues mire, la solución perfecta. Aviso a mis compañeros de cirugía y al paciente le ofrecemos un trasplante de hígado. Voilà, curamos las dos enfermedades al mismo tiempo. Quitamos el hígado enfermo y, por tanto, al paciente le curamos de la cirrosis y además hacemos un tratamiento, fíjese, el mejor tratamiento oncológico. Todo hígado fuera, no nos dejamos nada, ¿vale? Y ese es el tratamiento ideal teóricamente. ¿Qué ha pasado con el trasplante hepático? El trasplante hepático, lo que nos ha pasado es que, perfecto, sí, perfecto, a todo el mundo trasplantarse de hígado. Pero ahora los hígados, no hay fábricas de hígados, no disponemos de hígados para todos los pacientes. Entonces, ¿qué pasaba antiguamente o qué pasa ahora? Bueno, cuando pone aquí este círculo azul son los hígados que tenemos en la comunidad. Los hígados que hay son los que hay, no podemos fabricarlos. Son los hígados que conseguimos de los pacientes que fallecen y sus familiares quieren dar un trozo de hígado. Claro, yo tengo la puerta de entrada, que es o bien pacientes con el hígado muy hecho polvo que hay que trasplantarlos porque el hígado está enfermo, o el otro subgrupo de pacientes, que son pacientes que tienen un cáncer de hígado. Yo meto pacientes en el sistema, y entonces el sistema sale finalmente trasplantado. Pero claro, si yo meto 500 pacientes y solo hay 200 hígados, no hay que ser matemático. De esos 500, solo 200 se trasplantarán, y de los 600, algunos aguantarán, y bueno, irán tirando, y otros no aguantarán y morirán en el camino. Eso nos obligaba a los médicos que nos hemos dedicado al trasplante hepático, y digo Karma, mi compañera de Belviche y parte de yo, nos obligaba a ser muy selectivos. Hace 20 años, gente, 60 años, 65 años, casi gimnastas, el tumor de hígado muy pequeñito, muy localizado. ¿Por qué? Porque si tú incluyes pacientes flojitos, inundabas a pacientes, la lista de espera de muchos pacientes, y muchos de ellos no llegaban y además no dejaban llegar a que podía beneficiarse. ¿Qué ha pasado ahora mismo? Pues mira, ahora mismo hemos vivido una época muy buena, y es que los medicamentos del virus han eliminado el virus. Esto ha hecho que cada vez nos encontramos en los hospitales grandes menos pacientes con hígado muy enfermo, pero es que además hemos encontrado una cosa, y es que el pool de donantes poco a poco está mejorando. Tenemos a David Paredes, que trabaja conmigo en el clínico en donación de órganos. Cada vez hemos aprendido a utilizar hígados un poquito más justitos, hemos ido mejorando las máquinas de reservación, hemos ido entrenando a los hospitales de Cataluña y a los hospitales a identificar potenciales donantes, y esto ha permitido que en Cataluña cada año tenemos más donantes, con lo cual tenemos menos pacientes que nos entran en el sistema y más hígados. Esto nos ha permitido a los centros poder ampliar los criterios. Ahora trasplantamos gente de hasta 75 años, 75, cuando empecé de residente eran 60 años, y el cáncer de hígado cada vez poco a poco hemos ido aumentando los criterios para poder trasplantar a los pacientes. Y bueno, cuando el paciente no se puede operar porque el hígado está un poco justito y no se puede trasplantar porque no se puede trasplantar, lo que nos queda es quemar este nódulo. Entonces hay técnicas, que no sé si alguno de ustedes ha tenido un paciente, que simplemente poner una agujita y quemar el nódulo, que para tumores pequeños les puedo asegurar que va casi igual de bien que la cirugía. Digo casi, pero la cirugía, y digo que a Laura, que es una cirujana, la cirugía, insisto, y vuelvo a repetirlo, es el mejor tratamiento. Bueno, ahora tenemos este paciente que no tiene un foco ni tiene dos, que tiene 4 focos. Que el paciente tampoco se puede trasplantar porque tiene contraindicaciones, porque no hay hígados, bla, 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 bla. ¿Qué nos queda? Ya les he dicho a ustedes que los tumores les llega la sangre por la arteria, solo por la arteria, únicamente por la arteria. Pues oiga, le corto la arteria y el tumor nos come. Pues eso es lo que hacemos los médicos. Tenemos la suerte que el tumor solo se llega por la arteria, pues yo meto un catéter a través de la ingle, subo un catéter hacia el hígado y le suelto unas partículas que tienen, uno, o quimioterapia y algunos casos radioterapia, y 2, le tapo el flujo arterial. Y el tumor, si lo come,
no crece. Y pues ese tratamiento se llama quimioembolización, que también lo hacemos muchísimo, ¿vale? Y aquí yo creo que viene donde ha cambiado todo, ¿vale? Cuando el tumor ya, por desgracia, estamos en estadios más avanzados, recuerden ustedes, ya que es un tumor extendido en el hígado, muchas veces tienes invasión fuera del hígado, a veces tenemos lo que se llama invasión portal, que es cuando el tumor está dentro de la vena porta. Cuando está en el hígado, desde el punto de vista médico, lo consideramos un tumor que ya está fuera del hígado. Aquí no vale aplicar un tratamiento local. Aquí tenemos que aplicar un tratamiento sistémico, que actúe sobre todo el cuerpo, ¿vale? Y es aquí donde recomendamos la famosa quimioterapia, ¿vale? O sea que la quimioterapia en el cáncer de hígado no es la quimioterapia que ustedes conocen de las películas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la quimioterapia del cáncer de hígado son, al principio, pastillas, y ahora ven ustedes que ha cambiado mucho y ahora es inmunoterapia. Aquí fíjense, les pongo una gráfica que tampoco la voy a explicar en demasía, ¿vale? Pero aquí en los años, hasta el 2007 no teníamos nada que ofrecer a los pacientes. 2007, no hablo del 1950. Hace 20 años no disponíamos de nada que ofrecer y salió el sorafenib, Nexavar. Fue un hito. Cambió la vida de los pacientes y de los médicos, que podíamos ofrecer algo que tenía evidencia científica. Del 2007 hasta el 2020, 13 años, travesía en el desierto. Todo negativo, todos los estudios negativos. Fracaso. Era un cáncer que era desolador. Tras 13 años de investigación, ni un solo fármaco había demostrado eficacia. Y de repente en el 2020 se abrió las puertas del cielo y fue el primer ensayo clínico que se demostró que una combinación de quimioterapia, es un fármaco que actúa sobre los vasos sanguíneos, es decir, corta la arteria del tumor, y la inmunoterapia, ¿vale? El compañero ha explicado el sistema inmune, lo importante que es para rechazar los órganos. Ojo, la inmunoterapia nos defiende de los enemigos. ¿Qué peor enemigo que un cáncer? Pues mire usted, si yo sé que mi sistema inmune me defiende del cáncer, pues ¿qué voy a hacer yo? Le voy a poner armas al sistema inmune, los voy a entrenar y les voy a dar herramientas para que sean más fuertes, más agresivos, para que me ataquen y me defiendan de mi cáncer. Por eso es la inmunoterapia. Entonces, desde 2020 apareció la combinación de Atezolizumab y cambió completamente el panorama, y cada año hemos tenido nuevos ensayos clínicos positivos. Por lo cual, ahora tenemos ya 4 combinaciones que han superado el sorafenib en cuestión de 2 o 3 años. Y cada año hay que estudiar mucho, porque cada año cambia la película, ¿vale? Y luego lo que hay que mostrarles a ustedes es el estudio del sorafenib, 2007. No había nada antes. Ven ustedes, los pacientes, la media sobrevida eran de 8 meses. Fíjense qué drama. Y el sorafenib lo cambió todo. 10 o 7 meses. Que ustedes dirían, es poquito. En oncología eso es muchísimo. Y aparte con el sorafenib veíamos que un paciente vivía mucho, pero mucho es mucho. Como les dije a ustedes, un desierto, y después de 13 años, fíjense ustedes, aquí es como sueltan los estudios, con inmunoterapia, la supervivencia del estadio avanzado, que era 8 meses, en 10 años ha pasado a 25 meses, ¿vale? Y vamos sumando. Eso es nuestro estudio de pasar de este año, ¿vale? Con lo cual ya ven ustedes que incluso en el peor escenario, que es el avanzado, que es donde hemos fracasado, fíjense ustedes, hemos pasado de 8 a 24 meses en cuestión de 10 años. Y esto va ya más, ¿eh? Porque incluso, pero eso dicen ustedes, de que el tratamiento con inmunoterapia es para cuando está todo perdido, entre comillas, y ya hay estudios que nos han demostrado que dando la inmunoterapia antes somos capaces de frenar el tumor también. Con lo cual, en los próximos años, posiblemente la fotografía que les estoy mostrando va a cambiar por completo. Por desgracia, disponemos de fármacos en segunda línea, ¿vale? Muchos de ellos ya con demostración y con aprobación de agencias medicamentosas, pero por desgracia en España, por motivos que son ustedes como asociación de pacientes, con las restricciones económicas, no están disponibles para los pacientes, y muchas veces al paciente le tenemos que ofrecer ensayos clínicos para poder ofrecer tratamiento, ¿vale? Y ya por último, en última diapositiva, que ven ustedes, ¿no? El cáncer de hígado es muy complejo, ¿no? Función hepática, causa el tumor, es decir, realmente es tremendamente complejo, pero hay un parámetro más que voy a poner en este algoritmo, y es esta bolsa roja, ¿vale? Que es, como digo yo, es el intangible, ¿no? Es muy fácil, ¿no? Cuantificar si el hígado está bien, está mal, tumor grande, pequeño, 5 nódulos, 6 nódulos, 8 nódulos. Eso es fácil, entre comillas fácil, ¿eh? Es difícil, pero es fácil.
Pero luego están otros factores que como médicos nos obligan a tomar decisiones, ¿no? Claro, no es lo mismo hacer un tratamiento a un paciente de 80 años que a un señor de 50 años. Un tumor pequeñito, si está en el segmento 2 subcapsular, la doctora cirujana me diría que ya lo quita con los ojos cerrados y de espaldas, pero si ese mismo tumor tan pequeñito está en el caudado, que es un lóbulo que tiene el hígado, la doctora cirujana me dirá, hombre, ¿lo puedo quitar? A ver, no sé si lo puede quitar. El mismo tumor, el mismo hígado, mismo paciente, mismo tumor, en uno la cirujana lo quita de espaldas y en el otro paciente a lo mejor no lo podemos operar. Por lo cual hay otra serie de factores que nos obligan a los clínicos a tomar decisiones muy difíciles que las tomamos habitualmente en comités multidisciplinarios, donde todo el equipo discute cada caso uno por uno para tomar la mejor decisión terapéutica con la información disponible. Y esto era todo lo que quería explicar, espero que haya sido de su gusto y que ya me hayan entendido, que les he explicado más o menos en media hora, pues todo el cáncer de hígado. Si tienen preguntas ustedes. Sí, si tenéis alguna pregunta. ¿Otro micro? Sí. Sí. O que es todo muy claro, me tienen miedo, no sé. Yo miedo no doy, así que espero que sea todo muy claro, lo cual me enorgullece. Gracias. ¿Qué tal? Alejandro, mil gracias por la charla. Solo es una curiosidad, como se ha hablado un poco de trasplante de hígado de vivo, estamos en un momento, digamos, relativo de bonanza, de decir, tenemos trasplantes, la lista de espera no están tan grandes, podemos trasplantar al paciente relativamente rápido en comparación a otras regiones del mundo y tal. ¿Qué valor tendría en el hepatocarcinoma el considerar el donante vivo? Es porque llevamos unos años que no se está haciendo casi. ¿Podríamos plantearlo? ¿Cómo lo ves tú esto un poco hacia el futuro? Yo, David, creo que el donante vivo en España, con la situación actual que tenemos en España, es un programa que tiene vía muerta. En su momento, cuando se impulsó en España, que de hecho el Clinic, la PUN y creo que el 12 de octubre los que hacíamos donante vivo, tenía más razón de ser. En primer lugar, les he explicado a usted antes, en la época primigenia teníamos listas de espera larguísimas. Y el paciente no llegaba, es decir, incluso antes de las priorizaciones, yo cuando era de residente, yo tenía pacientes de residente de adjunto joven que los ponían en lista de espera, le daban la noticia al paciente: Manuela, enhorabuena, está en lista de espera. Y tú, cuando se iba al paciente, le decías a tu residente: bueno, Manuela no va a llegar, porque nos enfrentamos a un año de lista de espera. Claro, en este escenario, el donante vivo era maravilloso, porque tú le decías a Manuela: Manuela, mire, se va a poner en lista de espera, le queda 9 meses, un año. 9 meses, un año, y no podemos hacer nada para adelantar. Y tenemos un tumor que no se le pasará. Si usted tiene un familiar que da un trozo de hígado, es una solución. En aquella época les he dicho 60 años, luego 65 años. Nosotros en el clínico donante vivo ampliamos la edad hasta los 70 años, por lo cual el paciente que estaba bien, pero tenía 66 años, venía a mi hospital y no le podemos hacer trasplante hepático porque excedía la edad impuesta por los centros de trasplante hepático, pero si tenía un hijo o una hija que puede donar, le podemos ofrecer este hígado. Y 3, ya han dicho ustedes, como había mucha lista de espera, priorizamos pacientes con tumores pequeñitos. Sabíamos que algún paciente con un tumor un poquito más extendido iría bien con el trasplante, un poquito peor, pero iría bien, pero es que no nos cabían los pacientes. Teníamos que a alguno de ellos decirles que no. Y entonces había un paciente con un tumor que excedía las reglas del trasplante, pero muy poquito, que ese paciente, si nos traía el hígado de casa, lo podíamos trasplantar. Claro, entonces, en este escenario, el donante vivo era maravilloso. ¿Qué pasa ahora en Cataluña? Bueno, también en toda España, pero en Cataluña, que es una zona muy tensionada de trasplante hepático. Ahora las listas de espera en los cánceres de hígado, que yo digo priorizados, en el clínico la expectativa de trasplante es menos de 3 meses, y de Vichy ya no estamos con lo mismo. 1. Hemos ampliado la edad a 75 años. Yo, mire usted, por mucho que un señor de 80 años esté muy bien con el hígado de su hija o de su hijo, yo 80 años no trasplanto, por lo cual ya el techo de edad de los 75 años me parece muy razonable para no ampliarlo más.
y además cada vez, a medida que hemos tenido más hígados, poco a poco, muy poco a poco, no sé, los 3 centros, Belvitge, Valladolid y el Clínico, poco a poco aumentando la barra, ¿no?, los criterios de trasplante de cáncer de hígado, a unos límites que yo me estoy muy confortable. Subirlo más ya es un terreno pantanoso, con lo cual, claro, el donante vivo en ese escenario de no hay lista de espera, que ya la edad, con los 75 años no está mal, y que el cáncer de hígado ya estamos en los límites, que poner más límite para el donante vivo yo no lo veo. Y tercero, que esto también Laura, que es cirujana, te lo puede decir, el donante vivo es una técnica quirúrgica muy difícil, un poco más de complicaciones que el cadavérico. Al final, la cirugía, aparte de la excelencia del cirujano, que también la melodía, también es práctica. A ver, al final, uno cuando practica, aprende, y uno puede ser un poco manco, pero al final de tanto coser, con la mano manca, coser. Entonces, el donante vivo es una técnica que o lo haces muchas veces de forma muy repetida, o se sabe que los centros que tienen poca experiencia no va tan bien. ¿Qué pasa? Que para hacer un donante vivo, 1 al año, yo personalmente no lo haría. Y de hecho, el Clínico se cerró el programa hace 5 años y se ha cerrado y no se va a volver a abrir. La CUT también lo ha cerrado porque el cirujano que lo hacía se jubiló ya que se acabó. Y yo diría que el 12 de octubre, yo diría que el donante vivo en España, si Laura me pueda confirmármelo, yo diría que es un programa que está cerrado y yo creo que no se va a abrir nunca. No sé si Laura... ¿Micro? Sí, necesito el vaso. Bueno, por alusiones. Yo añadiría a esto que me has explicado. Es la cirujana de patobiliar y trasplante de Belvitge. Alguno me conoce. La he nombrado mucho, pero no la he presentado. No hay problema. Estamos aquí, familia. Mejor explicado no puede estar, pero yo creo que aún se ha dejado un factor. Has dicho el 1, la lista de espera, que de hecho la media en Cataluña, en nuestros centros, es de 36 días. Otra cosa es que hay algunos a 3 meses, un mes. No tiene ningún sentido. Y yo creo, ¿no?, la complejidad, hemos ampliado la edad, hemos ampliado el número de nódulos, todos vamos a ir rascando un poquito más, y añadiría el riesgo para el donante. Yo creo que faltaría este detalle. El riesgo para el donante existe. Yo personalmente, a mis hijas, jamás les dejaría que me donasen un hígado, porque me parecía una falta de ética. Otra cosa, en su momento, te esperar un año, cada uno, lo que sea, pero actualmente, porque hay un riesgo, una apendectomía derecha, que es lo que se necesita, como he dicho, es bastante complejo técnicamente, se puede hacer. Sí. Algunos pacientes, algunos donantes se han muerto en el mundo, algunos programas se encerraron, porque si tú coges una chica de 35 años para darle medio hígado a su padre de 65, cosa muy razonable en una familia, y se muere, eso ha hecho que grandes cirujanos no lo hayan dejado, porque yo no jamás... De hecho, nosotros en Belvitge decidimos no abrir el programa por las cuestiones emocionales, éticas o como quieras decirle, ¿no? Sí. Que era razonable en su momento, no es una crítica. No, y yo, que viví la época donde porque me tocó cuando empecé de adjunto joven, junto a María Valera, a hacer el donante vivo, la situación emocional era dramática, porque muchas veces, ¿no?, el típico padre o madre enfermo que decía, mire, usted no se puede trasplantar de cadavérico porque tiene la edad avanzada, porque tiene un tumor que excede, bla, 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 pero estaba haciendo el donante vivo que literal lo ofrecíamos porque ya está disponible. ¿Qué pasa? Que muchas de las familias, primero, el 100% de las familias, como dice Rayador, yo a mi hija, yo no quiero decir, doctor Forner, no quiero bajo un concepto que a mi familia les explique esto. Porque yo a mi hija o mi hijo no quiero poner en riesgo. Por lo cual hay muchas familias que no quieren poner sus hijos en riesgo. Hay familias, ¿no?, el típico padre o madre enfermos, ¿no?, que su cónyuge, ¿no?, el marido enfermo y entonces la madre, o el propio padre incluso, doctor Forner, no se preocupe que tengo muchos hijos, alguno me va a darse donante, ¿no? Entonces de repente coges a los padres que reúnen en la mesa familiar a todos los hijos para explicarle que el padre tiene un cáncer o una cirrosis avanzada, que el doctor Forner ha dicho que su única solución es un trasplante de donante vivo y que a ver qué hijo, cuántos hijos quiere ser voluntario. Con una carga emocional tremenda, los cuales los hijos, algunos se malantonan, pero luego llegan a casa y su marido, oye, tú vas a dar un trozo de hígado a tu padre, me divorcio, es decir, unos líos familiares tremendos, y no es la primera vez que usan anécdotas de tú ves al hijo aquello con gotas de sudor cuando explicas la donación y que aprovechas que el padre está haciendo una prueba y le dices al hijo, a ver, Pepito, tú esto cómo lo ves, estamos tú y yo solos, tú dime lo que opinas. Y dice el doctor Forner, yo quiero mucho a mi padre, pero es que yo no, esto me va a destrozar. Pepito, no se preocupe, hacemos el paripé y yo a su familia les voy a decir que Pepito no hemos hecho pruebas y que no puede ser donante. Y así de donantes, teóricamente elegidos por sus padres, ¿no? Aquí tenemos a mi hija,
haga con ella lo que quiera, y la hija que yo temblando las piernas, y tenemos que la hija está sana, su hija está bien, pero hemos hecho una radiografía y las arterias están muy dobladas y el cirujano ahí lo puede poner en un punto, así que su hija, que gana su hígado, pero no puede, su hija lo quiere, pero no puede darle, la hija y no quiere. No, un drama familiar, con lo cual esto, hoy en día con la situación actual que tenemos en España, ya digo yo que no habrá ningún programa en España que se abra nunca de lo anterior. Sí, sí. Las personas que tenemos una enfermedad biliar primaria no podemos ser donantes, ¿no? De ningún órgano, de nada, ni de la córnea del ojo. No, sí. A ver. De todo menos de hígado. De todo menos de hígado. Aquí, el doctor Paredes es el coordinador constante de todo menos de hígado. Perfectamente te abrimos la puerta. Sí. Si un paciente tiene una enfermedad hepática crónica por una infección vírica no resuelta, no puede ser donante de órganos. Si un paciente tiene una enfermedad hepática por mala vida, ¿no? Por alcohol o por que come mucho, está gordo, tiene el hígado graso, tiene las arterias grasas, no es un buen donante, pero como dice el doctor Paredes, que si no tiene una enfermedad hepática metabólica o genética, colangitis biliar primaria. Usted podría ser donante de cualquier órgano. Dios no lo quiera, no se muera, ¿eh? Pero su tenía cuerpo lo entendido puede... que no. Me habían dicho que no. No. Puede ser. Pero bueno, no creo que tengas ganas de ser donante, ¿eh? No, que la veo muy contenta de que no sea donante. No estamos buscando tarjetas. Efectivamente. Aquí se le notó para esa repartiendo tarjetas con el teléfono. Molt bé. Si no n'hi ha cap pregunta més, doncs seguim avançant. Moltes gràcies, doctor.